Vamos entonces a dar inicio a nuestro ciclo de exposiciones. Recuerden que tenemos dos grupos de exposiciones. Uno sobre los modos de producción y otro sobre las escuelas económicas. Entonces, ¿no? Lo de los modos de producción había que buscarlos por modo de producción tal. Y la escuela económica había que buscarla por escuela económica tal. Correcto, para que nos botara la información pertinente. ¿Ok? Y preparar una exposición muy sencillista, 5 minuticos. Ayer tuve con el otro grupo las exposiciones y solo alcanzaron a exponer los modos de producción. Faltaron las escuelas de producción. Entonces vamos a ver. Me imagino que nos podría estar sucediendo lo mismo. Pero bueno, miremos a ver cómo es. Vamos a iniciar en el orden. No hay necesidad de tomar apuntes. Por favor, que coloquen mucha atención a la explicación. Y yo les paso después el condensado de todo. Bueno, muy bien. Microeconomía, modos de producción. Y entonces vamos a llamar al escenario a Acosta Puche Juliana, que inicie, que nos va a hablar acerca de comunidad primitiva. Bueno, ella y compañía, ¿no? 1, 2, 3, compañía. Entonces, si tiene una presentación, por donde esté fácil, por el WhatsApp, por el correo, por donde sea. Porque nos va a mandar eso después. Entonces voy a dar aquí el correo del WhatsApp que Es que anoche ya me desquité. Ah, no, que no. Pegándose, ¿por qué no se lo aprende? Pues muchas pasemos y le sacamos con nosotros y nos quedamos y repetimos. ¿De qué planeas? Y repetimos en los del otro semestre. ¿Qué le parece? Somos el que no. ¿Puedo leer? Estoy como no. Quiero ver más. No, a mí ni siquiera me parece mentiras. Estamos relajados. Nico es. Solo me aprendí el inicio. El inicio, que tiene 3 fundadores. Apple was founded in April 1st, 1970, so algo así. And there are 3 founders. No me acuerdo los nombres. Atención, Steve por favor, Jobs, vamos a Steve iniciar. Wozniak y no sé quién. Están los dos del primer grupo. Buenas noches, analizamos mucho la época primitiva. Entonces, en la época primitiva se conocía la economía, por decirlo así, a través de la supervivencia y no se acumulaban
¿Y autarquía qué es? Todo punto de siguiente función. Listo. Hablamos del comunismo primitivo. En ese entonces se trataba de que todo era colectivo y no había sociedad privada y todo era a través de la cooperación para sobrevivir. Listo. Subsistían a través de la caza, la pesca y la recolección de frutos y plantas. Esto se hacía de manera diaria. Ellos no guardaban recursos ni nada, sino que día a día salían a buscar sus recursos. Autarquía, creo que ya les había dicho, es ausencia del comercio, ¿no? Autarquía es ausencia del comercio. ¿Ok? Como ellos producían para ellos mismos. Algo que cabe recalcar era que toda esta economía se desempeñó sin el tema del dinero. Entonces, en una de las características era el trueque directo, en donde se intercambiaban servicios o bienes, pues a través de comunidades específicamente. Y esta es la siguiente característica, que es la división natural del trabajo, en donde se desempeñaban a través de su sexo y la edad que correspondía según los individuos. Entonces, los hombres se desempeñaban en el área de la casa y las mujeres en la recolección. Las herramientas básicas, para que entonces, hoy en día lo conocemos como mixolitos. Esto se trataba de que ellos pulían pequeñas partes de piedra o de los huesos de los animales que cazaban y los complementaban con madera y así adquirían sus armas. Las que tenían en ese entonces eran lanzas, flechas, cuchillos y arpones. Este lo que hacía era facilitar al momento de la caza a los hombres cuando salían a la exploración. Bueno, la conclusión es que la microeconomía primitiva se centraba en la maximización de la supervivencia grupal en lugar de la utilidad individual o el beneficio. Bien. Muy bien. Muy bien. Así es sencillo. Muy bien. Seguimos en el orden con el modo asiático de producción y hace referencia a asiático porque fue allá donde se desarrolló. ¿Ok? Entonces, 317, 6, 7, 9, 8, 7, 7, 4. ¿Ya lo pusiste? ¿Ya está claro?
cómo funcionaban las sociedades antiguas. Ahora sí pasa. Next, por favor. Bueno, es un concepto usado dentro del marxismo para describir cómo funcionaban económicamente, políticamente algunas sociedades orientales. Importante es porque, bueno, no siempre, vale aclarar que Karl Marx no lo desarrolló completamente, por eso sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. Listo, ¿por qué se llama el modo de producción asiático? Se basa principalmente porque efectivamente lo que hizo Marx es evidenciar en la parte oriental cómo funcionaba el modo de producción y nivel económico de sus países. Allí encontró comunidades rurales que pues prácticamente van muy similar a lo primitivo, obviamente ya más avanzado en tema de agricultura, ganadería y demás, pero se centraba mucho en la agricultura, o sea, es decir, este modo de producción fue mucho en esa época en temas 100% de agricultura y ganadería. Se denomina modo de producción asiático despotismo tributario de las sociedades caracterizadas por algo que es muy centralizado. Entonces, anteriormente existía todo lo que era faraón, emperador y demás, y todos retribuían o pagaban a ellos una especie de renta masiva, es decir, lo único que se pagaba era directamente a ellos. Es muy similar al comunismo, pero tiene algo de capitalismo porque igual ellos recibían algo a cambio. Entonces, principalmente se caracteriza es porque hay algo público, digamos, del Estado, centralizado y todo directamente va hacia ellos. Explotación colectiva y tributo. La comodidad entre referentes agrícolas y trabajan en una agricultura. Es decir, los campesinos, la comunidad campesina deberían entregar la parte de la agrícola al Estado. Además, podían ser obligadas a trabajar en obras públicas. Obviamente, eso no era una explotación individual como la esclavitud clásica, sino una colectiva. Ausencia de propiedad privada. La tierra pertenece nominalmente al Estado o del Estado y los individuos tienen posesión comunal. La tierra no pertenecía individualmente de manera privada, formalmente eran del Estado o de los gobernantes. Las comunidades lo podían utilizar, pero no podían no las podían vender, solamente las podían en el momento. En este caso, la autosuficiencia se caracterizaba en las aldeas porque producían exclusivamente para ellos, para sobrevivir, y lo que quedaba, digamos, de ganancia o de sobrante era directamente para el Estado. Laura, Entonces, ¿puedes descargar la presentación de campo? ¿Me la pasas? Porque no me carga. Porque no había conexión entre otras regiones. Es decir, era producida para ellos, para la aldea y en este caso para el Estado. En el despotismo oriental, pues lo que les comentaba, figuraba normalmente un faraón, un emperador o un gobernante líder que se encargaba de todo lo que era la renta masiva en esa época. Economía hidráulica y agrícola. Bueno, hidráulica o agrícola. Se basa en la agricultura a menudo dependiendo de grandes sistemas de riego construidos colectivamente. Es decir, que la base de la economía dependía mucho la economía dependía mucho de la base de la agricultura. Dependían del sistema de riesgo y el control era fundamentalmente para mantener el poder. Esclavitud general. Más que esclavos individuales, la comunidad entera trabajaba para el Estado. No predominaba la esclavitud individual como en Roma, más bien la comunidad trabaja indirectamente para el Estado a través de tributos y el trabajo era obligatorio. Listo, a nivel económico, ¿qué pasaba en este modo de producción asiático? Primero era centrado en la agricultura, es decir, los campesinos producían todo lo que eran granos, arroz, maíz y demás, pero cultivaban para sobrevivir y lo que sobraba era para, en este caso, el emperador o el faraón que gobernaba. Eso se llamaba
llamaba como renta masiva. Entonces prácticamente no habían ganancias, no había, digamos, rentabilidad para ellos, sino o sobrevivían y pagaban un excedente que era la renta masiva en esa época para el emperador. Entonces en ese caso no hay un mercado dinámico, es decir, no hay un pago por un servicio o por un bien, sino sencillamente consumían lo que producían, que era la parte de la agricultura, y lo que sobraba en granos, arroz, lo que fuese, quedaba directamente para el emperador. Eso es como, a diferencia del capitalismo, pues que eso sí, hacen una producción para generar un mercado y para generar ganancias para ellos. En este caso todavía no se veía así. Entonces, en ese caso lo que hacían es que el Estado podía obligar a las personas, o en este caso a los campesinos, a trabajar en obras públicas como sistemas de riesgo, agricultura y demás. Como consecuencia, lo que hacía es que no había incentivo fuerte para que el mercado se volviera dinámico. Entonces, pues yo cultivo para sobrevivir, pero no gano nada, pues no me esfuerzo por innovación, tecnología, sino mantener todo exactamente igual. Entonces, este modo de producción se centraba en que todo seguía igual, no se movía el mercado, no pasaba a otras regiones. Entonces, a nivel económico no era tan bueno para el mercado. La civilización mesopotámica. Los sumerios presentaban una organización social compleja, constituida por un rey o un cacique en cada ciudad, artesanos, campesinos, mercadores y esclavos. Se dedicaban al comercio, a la agricultura de cereales y a la producción de alfarería. Bueno, como los sumerios desarrollaban una organización social compleja con la agricultura, la producción y eso, pues aunque había comercio, el poder político seguía siendo como centralizado en la ciudad o en el estado. Los acadios, asentados desde el Golfo Persa hasta la costa del mar Mediterráneo. Su capital era Babilonia durante el imperio Bueno, el imperio Hammurabi se redactó el primer conjunto de leyes más antiguos. Esos eran los dominios desde el estado de Persia hasta el Mediterráneo. Y se redactó los primeros códigos de las leyes escritas, lo que demuestra que es un fuerte poder central y organización estatal. Y como conclusión, pues que el modo de producción asiático se centra, o bueno, nos cuenta la historia de que no todo fue en la parte occidental, con el feudalismo, sino que hubo otro camino que era directamente un poder directo hacia el Estado, en esa época emperador faraón y demás. Muy bien, está bien. Avanzamos. Esclavismo. Modo de producción esclavista. ¿Qué pasa? ¿Vas a estar tú solo? ¿Quieres el tema? ¿Quieres su compañero? Que a las 7:30 hay una reunión. Que a las 7:30 hay una reunión. ¿Una qué? Reinducción. La van a transmitir. Una reinducción. Que hagan otra reinducción de la reinducción. No la hacen más tarde. Sí, deberíamos decir que esta clase es súper interesante. Socialismo. Yo tengo mis dudas acá. Ustedes pusieron escuela al socialismo. No es cierto, ustedes pusieron socialismo en la economía, en la administración.
pluralismo en las escuelas. Nosotros no vamos a explicar qué es la historia. A nosotros también nos tocó la teoría clásica, pero desde las escuelas u otros. Yo pregunté y nadie Bien, modo de producción esclavista o esclavismo, que eran registrados. Estaban dos compañeros, uno aquí llegaba el otro, entonces el hombre va a proceder porque pues ya es la hora. Buenas tardes, voy a hablar sobre el esclavismo. El esclavismo fue un sistema basado en la explotación y la deshumanización en los tiempos antiguos. El esclavismo fue un sistema económico y social basado en la explotación de las personas consideradas propiedad de otras. Los esclavos no tenían la libertad ni los derechos y podían ser comprados, vendidos o castigados por sus deudos. Como todos bien sabemos, la mayoría de personas que en esos tiempos eran esclavas eran de la raza afroamericana, ¿no? O denominada, pues, diciendo como feo, los negros, ¿no? Y pues en esos tiempos era totalmente normal comprar gente así para realizar, digamos, las tareas de las fincas como cortar madera, sacar el rebaño y cosas así. La historia es que el esclavismo existe desde la antigüedad. Algunas sociedades donde fue fundado fue en el Antiguo Egipto, en la Antigua Grecia y en el Imperio Romano. En la Edad Moderna el esclavismo se expandió enormemente en el comercio transatlántico de personas afroamericanas hacia América. La mayoría de personas que fueron esclavas eran de color, eran afroamericanas porque venían desde la África. Afroamericanas es como una denominación que se les da por lo que fueron llevadas hacia América y empezaron a reproducirse en masas muy grandes ya establecidos allá. La esclavitud en América entre los siglos XVII y XIX, millones de africanos fueron trasladados, como ya lo dije, forzosamente hacia América por las potencias coloniales que eran en ese momento Inglaterra, España, Portugal y Francia. En la línea del tiempo podemos ver que la abolición del esclavismo, el primer país en abolirlo fue Haití en 1804, el segundo fue Reino Unido en 1863, el tercero fue Estados Unidos en 1865, el cuarto fue Brasil en 1888 y el último en abolir la esclavización fue España en 1866, que fueron hechos históricos que ayudaron a la creación de derechos a las personas que eran en ese momento usadas como esclavos. Las leyes sobre la abolición son algunas como la abolición en 1833 en el Reino Unido, la enmienda 18. Clase normal. Por la siguiente. Por la siguiente. Artículo 18 de la Constitución de Estados Unidos, que ocurrió en 1865, que prohibió la esclavitud, la ley Áurea en 1888, que fue firmada por la primera princesa Isabel en Brasil, y a nivel más internacional, las Naciones Unidas promueven la prohibición de la esclavitud y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que establece que nadie puede ser sometido a esclavitud obligatoria. Actualmente existe esclavitud. Legalmente se toma como esclavitud
sexual, el matrimonio forzado, que pues obviamente si alguien realiza esto será llevado a la cárcel y pues tendrá una condena bastante alta. Y ya, eso sería todo. Muy bien. Por eso los asigno por orden de... Continuamos con el feudalismo. Los feudales, el feudo. Socialismo. Ya me di cuenta ahorita. No, pues. Sí, yo que aprender. Vamos a aprender a hacer el texto. Igual memorizando sintaxis tampoco van a aprender inglés. Entonces, en el plan duda, ¿cómo se llama? Bueno, muy bien. Ahora, el feudalismo. Aquí están los integrantes. Bienvenidos. Buenas noches. Hoy les vamos a conversar acerca del pues, el feudalismo. Bueno, ¿qué es el feudalismo? Pues un sistema social, político y económico que se caracteriza por el sistema de vasallaje. Es ese vínculo, es ese como lealtad hacia un señor. Predominó en la Edad Media, desde el siglo IX hasta el siglo XV. Usualmente es considerado por la Edad Oscura, pues por las guerras, las sangrientas, las epidemias y por el escasos avances científicos. También surge con la decadencia del Imperio Romano, que al perder territorios, su influencia se reduce. Hoy la inseguridad por las invasiones bárbaras provocó el declive de las ciudades y pues ahí fue el feudalismo. Los estamentos sociales del feudalismo pues son los de la nobleza, el clero y los campesinos y siervos. ¿Qué pasa con la nobleza? Eran los señores feudales, dueños de grandes tierras recibidas por servicios militares. Se organizaban en linajes y mantenían relaciones de vasallaje, como les había explicado, y se dividían en alta nobleza, como duques, condes y marqueses, y de baja nobleza, como varones, caballeros e hidalgos y vizcondes. El clero era el estamento religioso encabezado por el Papa, se encargaba de los asuntos espirituales y se dividía en clero secular, que vivía en iglesias y catedrales, y en clero regular, que vivían en conventos bajo una orden religiosa. Además de ser los encargados de su labor, que es espiritual, también eran dueños de tierras y tenían privilegios de todos. Y por último están los campesinos y siervos. Pues los siervos eran el estamento no privilegiado, exactamente, y que estaban atados a la tierra de un señor y pues
el legado histórico, entonces aquí influyó en la formación de los estados modernos y en la evolución de las instituciones europeas. Y ya como para terminar, entonces dicen el fin del feudalismo fue en el siglo XIV. Pues como tal no tenía fecha exacta, pero Sí, hay más o menos es como unas fechas que nos dieron. Entonces, en Europa Occidental comenzó a declinar debido a varios factores. Entonces, pues como ahorita lo mencionaba, por las guerras, digamos que allí se vivió en la guerra de los 100 años. Entonces, esto debilitó la nobleza y fortalecieron a los reyes. Entonces fue allí donde digamos que los reyes como que recibieron más, tuvieron como más autoridad, digamos, menos autoridad, perdón. Las epidemias y migraciones redujeron la población rural. Entonces pues obviamente por, digamos, este tema de la salud, entonces pues muchos campesinos murieron y pues hubo muchas personas que pues ya no estaban, digamos, tanta gente prestando ese servicio que tenían estas personas de alto rango, por decirlo así. La escasez de mano de obra provocó el fin progresivo de la servidumbre. Entonces, pues, a partir de las epidemias y de todo esto, pues, obviamente se redujo el personal que había para estos tipos de tareas. Entonces, también fue una de las partes que, digamos, hizo que disminuyera esta parte del feudalismo. Las revueltas campesinas disminuyeron el poder político de los nobles. Entonces digamos que allí ya se ve que digamos la gente como que empezó a cambiar el pensamiento. Entonces fue cuando hubo ciertas, sí, como que los campesinos dijeron como que ya no más, entonces como que hubo cierto revuelto, entonces esto también causó el fin. Crecimiento de las burguesías urbanas que financiaban a reyes y apoyaban monarquías más centralizadas. Entonces digamos que allí se dejó de, digamos, esta parte ya no estaban como tanto apoyando esto, entonces por eso también fue que decayó. Y muchos señores dejaron sus tierras y comenzaron a arrendarlas. Entonces digamos que ya no las cedían, sino que ya tenían un precio para ellos, entonces pues estas condiciones fueron cambiando. Buenas noches.
comprar, cuánto producir y a qué precio vender. El problema central en el corazón de esta disciplina es el problema de la escasez, dado que los recursos son limitados, la microeconomía busca la mejor forma de asignarlos y la microeconomía busca la mejor forma de asignarlos para satisfacer las necesidades y preferencias de la sociedad. En la presentación nos centramos en el comportamiento de los agentes económicos y cómo sus elecciones diarias dan forma a la economía global. Desde que el capitalismo surge en Europa en los siglos XV y XVIII, donde comenzó principalmente en países como Italia, Inglaterra y Países Bajos. ¿Por qué surgió? Esto se debe al comercio internacional, a los viajes y descubrimientos de las nuevas rutas comerciales. Aumentó el intercambio de productos, acumulación de capital, pues los comerciantes empezaron a ganar dinero y reinvertirlo para ganar más. La propiedad privada, las personas podían ser dueñas de tierras, fábricas y negocios, y a través de la revolución industrial, que eso fue en el siglo XVIII en Inglaterra, comenzaron las fábricas y la producción en masa, fortaleciendo el sistema capitalista. En el capitalismo no hay nadie en una oficina central decidiendo qué se produce. En su lugar, la oferta y la demanda determinan los precios. Los precios funcionan como señales que informan sobre la escasez y el valor de las cosas, coordinando todo sin necesidad de la planificación centralizada. En las empresas, su motor es la maximización de beneficios. Ellas se ajustan a su producto según los costos, la tecnología y sobre todo la competencia que los obliga a innovar y mejorar. Y nosotros como consumidores elegimos basándonos en nuestras preferencias y precios. Un ejemplo claro del capitalismo hoy en día sería una tienda de ropa, por ejemplo, que el único dueño pues, es propiedad privada, decide qué vender y cómo vender. En la oferta y demanda, pues digamos, temporada de Navidad, pues tenemos los pantalones de orillitos que están saliendo mucho, entonces pues se va a decir traer más estos pantalones porque se van a vender muchos más. Y por ejemplo los skinny que ya los están usando, pues no los va a traer porque no van a tener tantas salidas. En busca de ganancias, pues obviamente el objetivo del dueño siempre va a ser tener muchas más ganancias pues para poder tener una utilidad. Y la competencia, pues lo mismo, si la tienda que se está vendiendo 80.000 pesos, pues él tiene que bajar o traer pues con más calidad pues para poder tener esa competencia. El flujo circular. Bueno, ¿cómo funciona? Para entender cómo encaja todo, usamos el modelo del flujo circular, donde los hogares ofrecen capital y tierra, las empresas contratan esos factores para producir los bienes, los mercados facilitan la venta de estos productos y finalmente el dinero regresa a los hogares en forma de salarios, beneficios y manteniendo el flujo constante. Pues como conclusión, digamos que la microeconomía es la base del capitalismo porque explica cómo es el interés propio, ya que maximiza el bienestar o beneficios, ya tanto para la gente común, genera resultados para toda la sociedad, como la formación de precios y la asignación de recursos. En la aplicación real, esto no es solo teoría, ya que hay decisiones empresariales y diseño de precios como las políticas públicas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Sí, efectivamente el capitalismo es la base del mercado, ¿no? Los mercados aparecen en el capitalismo. Sabemos que hay la competencia perfecta y la competencia imperfecta, ¿cierto? Y dice el mercado que todos son libres de entrar a ese mercado, tanto compradores como vendedores. Entonces cualquier comprador, cualquier vendedor que quiera entrar al mercado lo puede hacer en cualquier momento o salir de él, ¿correcto? Porque hay esa libertad, esa la da el capitalismo. Por eso hablan aquí de la oferta y la demanda, pues que es el mercado como tal, ¿no? Pero también aparecieron el oligopolio o el monopolio, que son los pocos productores, ¿cierto? O un solo productor. Entonces allí está el mercado monopolista. Ellos sí pueden controlar los precios, mientras que si hay competencia, el precio lo determina el mercado. Entonces, efectivamente, todo esto de los mercados que vamos a empezar a ver, ya cuando empecemos a hablar de eso, de
podemos ver también, esta corriente surge como pensadores como Adam Smith, John Locke y David Ricardo. ¿Sí? Considerado Adam Smith como el padre de la economía moderna, quien también la obra más importante de esa época fue La riqueza de las naciones, publicada en 1776, donde Adam Smith habla de la mano invisible. ¿Qué es la mano invisible? Es donde explica directamente cuando cada persona busca su propio beneficio. Esto lo entendemos como que el mercado tiende a las organizaciones, ¿sí?, de una manera más eficiente sin necesidad de una intervención constante del Estado. ¿Vale? Pasa. Además, Adam Smith y David Ricardo, cuando empiezan a hablar de escuelas económicas, fueron los que empezaron a hablar de comercio internacional, de intercambio. Y ellos fueron los que hablaron de ventaja absoluta y ventaja comparativa, que fueron las bases para el intercambio entre países. Bueno, como lo decía mi compañera, el liberalismo se centra en el comportamiento de los agentes económicos. Esto quiere decir entre consumidores y las empresas. Los principales principios son la libertad de empresas. Esto nos dice que cualquier persona puede crear un negocio o producir bienes o servicios. Propiedad privada, que las personas pueden poseer recursos y capital. Libre competencia, donde diferentes empresas compiten entre sí, lo que incentiva mejores precios y mayor calidad. Oferta y demanda regular del mercado, es decir, no es el Estado quien fija los precios, sino es directamente la competitividad de las empresas. Estado mínimo, no hay interacción, hay muy mínima interacción del Estado, es decir, las empresas rigen sus propias reglas y formaciones. El libre comercio, al ser privadas, esto genera pues un libre comercio y no están ustedes obligados a adquirir algún producto de alguna empresa en específico, sino ya que ustedes mejor les convenga. Bueno, ahí más o menos vemos cómo se comporta el liberalismo entre productores, la libertad de las empresas, la libre competencia que hay entre las empresas, los consumidores, decisiones individuales, elección libre de compra, como les venía diciendo anteriormente. Cabe recalcar que los precios determinados son por la oferta y la demanda. El mercado se autorregula sin intervención estatal. Bueno, ya para concluir, tendremos las ventajas y también, como todo sistema económico, también tiene sus críticas. Entre las ventajas hay una principal que es la mayor eficiencia en la asignación de recursos, el fomento de la competencia entre las empresas y mejora la calidad de los productos. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que la calidad es un factor importante para crear una competencia sana y a la vez también regula los precios, pero también tiene
para que alcancemos estos quiero eso. Es que amor, memorizarse debe pasar ¿Cómo se dice así? Yo en inglés no me lo apunto. Cheer. Es que suena cheer. No, cheers es diferente a cheers. Porque cheers como que sube y cheers es más neutral. ¿En serio? ¿Cómo? Cheers. Cheers. Aquí en esta aplicación miremos. Neoliberalismo, nuevo liberalismo. Aquí sale más o menos cómo se veía, pero está raro. Cheer, cheer, es como una T. Cheer, cheer. Pero sería como cheer, cheer, cheer. El neoliberalismo económico es una corriente económica y política que se define mediante el libre mercado, la poca intervención del Estado, la privatización de las empresas públicas y la desregulación. El neoliberalismo surge a una respuesta a la crisis económica de los años 70. Los principales referentes es Margaret Thatcher, que es su principal función que aportó en el neoliberalismo fue privatizando las empresas estatales, desreguló los mercados financieros y el poder sindical. Ronald Reagan propuso la reducción del gasto federal, el bajo de los impuestos, la desregulación de las industrias y el poder estatal. La influencia técnica se basó en las ideas de Tom Friedman, que fue un economista estadounidense en la escuela de Chicago. Cheers. Como si fuera con el cheers. Los principales pilares del neoliberalismo, la privatización, que se basa principalmente en las empresas que gobernan por el gobierno, a pasar a las empresas privadas buscando ser más eficientes. La desregulación busca principalmente eliminar las trabas, normas o leyes que tenían principalmente los precios, los productos, para que las empresas tuvieran un
privados suelen ser más modernos. Ya las desventajas en la economía fomenta la creación de monopolios privados, de las empresas privatizadas. El consumo, aumento de la brecha de la desigualdad social y la desigualdad económica entre las principalmente de las empresas. Eficiencia, los derechos básicos de la salud y educación se vuelven más mercancías. Muy bien. Creo que sí nos toca ya. Creo que sí. El socialismo. No. Está el socialismo y luego viene el comunismo. Tienden a confundirse, pero tiene su diferencia en todo caso, ¿no? El mismo término lo dice, ¿no? Socialismo, comunismo. ¿Pero está sola? Pero espérame. Pero es que lo que pasa es que, repito, está el socialismo en el modo de producción y está el socialismo en las escuelas económicas. Ok. Entonces, mira, vamos a mirar por lista. ¿Cuáles son los apellidos de ustedes? Díaz. Díaz. Eso es. Díaz Johan. Esto que van a exponer acá es efectivamente el socialismo como modo de producción. Lo digo por el listado, ¿no? Está entre los primeros. Más adelante debe estar tu apellido. ¿Tu apellido es cuál? ¿Cuál es? Gutiérrez, profe. Entonces ese está, pero como escuela económica. Pues sí, hablarán obviamente cosas, Similares. pues obviamente parecidas, ¿no? Porque es de la misma época. Sí, porque todos somos. Claro, es de la misma época. Entonces ellos van a hablarlo desde un modo de producción y ustedes lo tienen que hablar como escuela económica. Muy bien, socialismo. Me enviaron a... Muy bien. Socialismo, atención. Capitalismo es lo de nosotros, ¿no? Las ciudades o los países capitalistas. Países capitalistas. Colombia es un país capitalista. Correcto. Y hay que distinguirlo del socialismo, que es lo que nos van a hablar. Hay países socialistas y hay países comunistas. Entonces, ojo porque son tres ramas diferentes ahí: capitalismo, socialismo, comunismo. Muy bien. Bueno, buenas noches, compañeros. En este momento les vamos a hablar sobre el socialismo. Siguiente. Perdón, son las dos. Sí, señor. El concepto básico es que la propiedad es colectiva, nada le pertenece a una propiedad privada, sino es de todos. Lo que se busca es que no haya desigualdad y que todos tengan acceso a servicios básicos, como la salud, educación y el trabajo. La igualdad económica, lo que les mencionaba, es que no hay clases sociales, y una planificación económica es que el Estado es el que decida la oferta y la demanda, y planifica la economía para garantizar el empleo, la educación, la salud y los servicios básicos. Prioriza el bien común sobre la ganancia individual. El gobierno puede controlar industrias importantes, intenta disminuir la diferencia entre ricos y pobres. Bueno, para entender el socialismo actual es importante ver cómo se desarrolló históricamente. Aquí tenemos 5 de las fechas más importantes. En 1848 fue el Manifiesto Comunista, liderado por Karl Marx y Friedrich Engels. Publican el Manifiesto Comunista, donde plantean que la historia se basa en la lucha de clases y proponen que los medios de producción deben ser colectivos y no privados. En 1917 surge la Revolución Rusa, liderada por Vladimir Lenin,
y se establece el primer Estado socialista que luego se convierte en la Unión Soviética. En 1949, la Revolución China, Mao Zedong proclama la República Popular China expandiendo el socialismo en Asia. En 1959, la más conocida, que es la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, convirtió a Cuba en un Estado socialista en América Latina. En 1991 cae la Unión Soviética, marcando el fin de la Guerra Fría y reduciendo considerablemente la influencia global del socialismo. Podemos ver que el socialismo pasó de ser una teoría en el siglo XIX a convertirse en un sistema político en el siglo XX, liderado por los gobiernos que básicamente ellos eran los que definían cómo debería manejarse el mercado a nivel nacional. Ya, siguiente. Estos son de uno de los sistemas de los países en los que se encuentra declarado como tal. Hay otros países que como que rige, pero no se han declarado. Uno de ellos, pues como decía mi compañero, es Cuba, que todos lo sabemos, Corea del Norte, Laos y Vietnam. En estos países existe el socialismo. La economía cambia porque el Estado participa mucho más en la producción y distribución de la riqueza. El gobierno controla o regula las empresas importantes como energía, salud, transporte y educación. Aquí hay que incluir a Venezuela, que no se ha declarado un país socialista, pero pues el Estado rige sobre el tema petrolero. Bueno, tenemos aquí un ejemplo más específico. No, la siguiente, la de Cuba. Esa. Tenemos un ejemplo más específico sobre un país, en este caso es Cuba. Como lo mencioné anteriormente, fue el más histórico, por decirlo así, en el que fue liderado por Fidel Castro, en donde el Estado cubano controla la mayor parte de los medios de producción, en el que existe un sistema de partido único y sectores clave como salud, educación, energía y transporte estatales. Como conclusión se podría decir que desde la perspectiva microeconómica el socialismo reemplaza el mecanismo de mercado por la planificación central. Es decir, como lo mencioné anteriormente, el Estado es el que define cómo se maneja el mercado por las empresas, es decir, no hay ninguna competencia, por lo que ellos no definen. Esto reduce la competencia y cambia los incentivos individuales, ya que las empresas no operan con un objetivo principal, sino con fines de cumplir planes estatales. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Entonces aquí lo que quería, contrario al capitalismo es que el Estado intervenga en todo. El Estado intervenga en todo. Entonces, la mayoría de empresas, si no son todas, son del Estado. Y el Estado se encarga de manejar todas las empresas, ¿correcto? De contratar el personal, lo contrates el Estado a través de todas las empresas, ¿correcto? De pagar los salarios, de la producción, de todo. ¿Ok? Que eso es lo que efectivamente hay en Venezuela. ¿Correcto? Lo que hay en Cuba, lo que hay en unos países asiáticos, que también son comunistas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que buscan, que todo sea del Estado y el Estado maneje todo. ¿Correcto? Eso no le sirve al país. Eso no le sirve al país porque se necesita la libre empresa, se necesita el capitalismo, la libre empresa, ¿cierto? Que la gente particular, privada, pueda entrar en el mercado. Aquí hay economías públicas, privadas y mixtas. Y eso está bien, pero es que es solo pública, o sea, todas las empresas del Estado. Y la empresa más grande que tiene el Estado, la empresa más grande que tiene el Estado es el ejército, las fuerzas militares.
¿cierto? Existen los estratos sociales. Aquí está hablando de los AirPods. Aquí está que En hay el comunismo, AirPods. desde Fidel Castro, O sea, todavía de lo mismo. reemplazaría AirPods. Entonces vamos a ver la diferencia entre el socialismo, que todo es del Estado, el comunismo, que también todo es del Estado, ¿cierto? Pero el comunismo pues tiene su diferencia, la vamos a ver, ya las vamos a notar, dos diferencias claves. Entonces, ¿quién sigue con el comunismo? Organization. Ya está. La mayoría de palabras que terminan en tion, sesión, o sea, sion, organization. Ay. ¿Qué empresa van a tener? ¿Google? ¿Sí se aprendió lo que tiene que decir? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar del comunismo. Hay un índice un poco desorganizado, pero yo los voy a leer en el orden que es. Primero los fundamentos, después el contexto histórico, después resultados, después un análisis y conclusiones. Empezamos por los fundamentos y la definición del comunismo. Empezamos por la definición integral, que básicamente es una ideología económica que busca destruir completamente la propiedad privada y destruir el Estado en un punto ideal. O sea, se aplica de diferente porque no es tan fácil ni posible destruir el Estado y las propiedades privadas de la nada, pero el ideal es llegar a un punto donde no exista ni Estado ni propiedad privada. Ahí mismo lo digo como comunismo como etapa final. Desaparece la estructura jerárquica, las clases sociales y todo lo que tenga que ver con esto. Una igualdad colectiva. En el movimiento contemporáneo funciona como movimiento político, como ideología, pero se termina aplicando de otra forma, la cual es la forma socialista, ya que, como digo, no se puede de repente desaparecer el Estado y las entidades privadas. Las características fundamentales, como les dije antes, es la ausencia total de clases sociales, la propiedad colectiva del sistema de producción y distribución de todo lo que tenga que ver con necesidades humanas. El ideal versus la aplicación política, pues, ¿qué es la diferencia entre, o sea, literal, es esa diferencia entre lo utópico, lo que queremos llegar a una comunidad sin Estado, sin empresas privadas, todos iguales, todos con lo mismo? Y pues lo que se aplica en realidad, que al fin y al cabo se necesita un ente, un Estado que controle esto. Los principios fundamentales es la lucha de clases, empezando por pues, esto que decimos, dejar los estratos, quién es más rico, quién es más pobre. La abolición de la propiedad privada, como digo, totalmente desaparecerla. La igualdad social y económica. Una economía planificada, que todo esté planteado en que aquí todos necesitamos lo mismo y recibimos lo mismo. El Estado transicional, que es una de las bases necesarias para llegar a esa utopía, si es posible, que es, pues sí, tener un Estado que controle todo fundamentalmente, mientras se logra estabilizar y desaparecer. Y por último, una sociedad sin clases, que ya dije antes. También la clase media se organiza en un punto. En el fundamento teórico, en la teoría, lo ideal es que se empieza con una revolución de los trabajadores. Los trabajadores en general toman el poder del Estado y ellos mismos se adueñan de ese poder para hacer la distribución que buscan. Después de esto, siempre va a venir una dictadura de esto porque el poder está centralizado en un solo punto, sí o sí ellos deciden qué se hace y qué no se hace. Después viene la etapa de distribución, según la contribución, ya ahí empieza la parte ideal, utópica, de que cada uno respecto a lo que uno aporta a la sociedad
exista esa diferencia social. Entonces, dentro de la misma teoría hay contradicciones. Después la abundancia material, ya se supone que después de que ya todo el sistema esté estabilizado, se puede empezar a producir más, todos podemos empezar a tener más y llegar al mismo punto de abundancia como una sociedad. Y por último, el comunismo pleno, que se alcanza cumpliendo todas estas bases y llegando a ese ideal utópico de que todos tengamos lo mismo, consumamos lo mismo, disfrutemos de lo mismo y vivamos igual, básicamente. Después viene el contexto histórico y algunos pensadores fundamentales. Empezando por el origen, en el siglo XVI y XVII, esto empezó como ideologías de la gente, pensamientos como que qué chévere sería que todos vivamos igual, no existe esa pobreza, ese tener que matarse para llegar ni siquiera a la mitad o un cuarto de lo que genera otro en un solo día, etc. 1848, el Manifiesto Comunista creado por Marx y Engels, que pues fue todo el fundamento teórico en el cual se basan muchas ideologías. Capital de Marx fue una publicación fundamental que ya profundiza más en lo económico y en un análisis crítico del capitalismo. Que esta fue difundida, fue, si no estoy mal, la creó Marx también, pero él murió antes de publicarla y Engels, que fue uno de sus colaboradores más cercanos, fue quien la difundió. Después viene la revolución de bolchevique, que es donde Lenin lidera la revolución de Rusia y estableciendo el primer estado comunista, o sea, aplicando esta teoría que creó Marx. Después la revolución china, que Mao Zedong aplica y reestructura esta teoría comunista al campesino, a los estados, países que son más agropecuarios, por así decirlo. Después del apogeo de la Guerra Fría, donde ya se expandió mucho más y fue el punto donde hubo más expansión de esta ideología. Después vienen los principales pensadores y algunos de sus aportes. Karl Marx fue el fundador, el creador de toda la teoría. Friedrich Engels fue quien apoyó sobre todo a Marx y un pilar fundamental en la distribución, en la expansión en estos inicios de la ideología. Vladimir Lenin fue el líder de la Revolución Rusa, quien fue el primero en implementar esta ideología comunista en un país. Después del Estado soviético, básicamente potenció la ideología, pero cambió un poquito hacia lo socialista, aplicando la industrialización y se quedó así y logró convertir básicamente conseguir la primera potencia mundial con ideología comunista en el mundo. Por último, Mao Zedong, que como dije antes, tenía esta mentalidad comunista y la adaptó a su entorno, al entorno campesino, y logró aplicarlo. Países que lo tienen implementado, tienen esa ideología: la Unión Soviética, China, Cuba, Corea del Norte y Vietnam. Básicamente, todas llegan a un punto al punto de la transición de tener un Estado, o sea, un punto socialista, pero están lideradas la mayoría de las que por lo menos la Unión Soviética ya no existe y pues hay otra, no me acuerdo cuál es, pero que ya se implementaron, se definieron así como socialistas. Y hay otros pues que siguen con la ideología y sus partidos, los que lideran el país, son comunistas originalmente, solo que pues les toca en un punto sí o sí ser socialistas. Aquí hay una tabla que explica básicamente en qué año se empezó a implementar la ideología y una relación desde ese año en la población, que básicamente estos son millones. Ahí, si no estoy mal, explica que hubo un montón de muertes, alrededor de 11 millones en Cuba y diferentes países. Después, cuál fue su evolución política y cuál es la situación actual. Digamos, la Unión Soviética se desintegró y está desaparecida. Cuba tiene persistencia ideológica, pero tiene una economía limitada. China tiene un capitalismo de Estado y es
una potencia económica global. Corea del Norte aplica una dinastía heredada, básicamente heredan el poder, y pues tienen crisis humanitaria. Cada vez una economía mixta, gradual y están en una integración comercial creciente. Después vienen los resultados y los logros, que pues al fin y al cabo es una ideología y tiene sus logros, sus cosas buenas, que empieza por la educación, que básicamente es, al buscar ese punto de igualdad entre todos, se habilita para muchos la educación, la salud pública, se disminuye la cantidad de es lo mismo, correcto. Ya en históricos, con una superioridad del 95%, es algo muy bueno en una sociedad. Después, una industrialización rápida, el socialismo, se logra una industrialización más rápida, ya que hay más trabajo comunitario, por así decirlo. Después vienen razones por las cuales esto es insostenible a largo plazo, que lo principal son los desafíos económicos fundamentales. La ausencia de mecanismos de mercado provoca que no podamos poner un valor a lo que nosotros hacemos, ni a lo que producimos, ni nada. Lo que existe no tendría un valor, que también es dentro de lo ideal, pero al fin y al cabo esto mismo hace que no se pueda sostener. Después, más pequeños problemas, que igual son muy importantes, es la problemática de motivación laboral, que básicamente es porque yo sí gano lo mismo que cualquiera de acá, tengo que esforzarme más que todos ellos. Si voy a ganar lo mismo barriendo la calle que, no sé, moviendo un camión, no sé qué, pues, ¿para qué me esfuerzo más? El control político, básicamente, como se reúne en un punto, el poder se reúne en un solo ente, se vuelve corrupto y termina dividiendo también clases sociales entre los que más controlan y los que están por debajo. Gestión administrativa eficaz, pasar de un modelo donde todas las empresas en un país, cada una controla su sector, maneja su sector, a que solo una entidad maneje todos los datos de todo un país, de todo un montón de áreas, de un montón de producciones, es casi imposible, y eso hace que básicamente colapse ese sistema. Y pues la degradación de los principios igualitarios al generar esa centralización del poder, se terminan dividiendo las clases sociales sí o sí. Después, casi último, el análisis crítico. Unas razones por las cuales el comunismo fracasa y nunca va a funcionar son los incentivos, la motivación laboral, lo que ya dije, la ineficiencia económica del sistema, relacionado a lo que ya dije, la escasez crónica de bienes, ya que al buscar solo lo que se necesita, producen muy poco y a veces, si no tienen muy exactos los datos de todas las personas de un país, no van a saber si alguien necesita más o necesita menos, y entonces llega un punto donde hay una escasez y empieza a haber lo que pasa, digamos, con los servicios, que empiezan a ir unos por los medicamentos que necesitaban desde antes y otros por los que necesitan ahora. Después tiene ausencia de innovación tecnológica, por más que la industrialización avanza harto, pues digamos los inventores, los científicos, como no tienen motivación, no piensan como que ¿para qué no vas a estar pensando que va a ganar lo mismo? Pues ¿para qué quiero más tecnología? La concentración extrema del poder, lo mismo. Represión y violación de derechos, como se centra el poder en un solo lado y buscan solo una ideología, cualquier persona que piense diferente, como pasa en Corea del Norte, muerto, desaparecido, cualquier cosa. La corrupción de la élite política, la gente que tiene poder, pues no suele controlar su poder y pues se vuelve corruptos. Y esto ya es un poco más teniendo en cuenta, ya no solo el comunismo, sino teniendo en cuenta el resto del mundo. La fuga masiva de talento, gente que dice, pues si me voy a esforzar más en otro lugar y voy a ganar muchísimo más de lo que gano aquí, esto, pues me largo por otro lado. Entonces ya no hay talento, ya no hay nada en este país, pierde valor totalmente. Por último, unas conclusiones rápidas. La primera reflexión es una paradoja fundamental del comunismo, que básicamente
capitalismo, pero al aplicar la teoría, aplicar todo el modelo, terminan llegando al mismo punto y generando exactamente lo mismo. Un problema epistemológico que básicamente se da una imagen como de mucho tema científico en la ideología, pero no se tienen en cuenta varios factores como la mentalidad humana, como varios factores económicos y ciertas limitaciones que tiene pues, esto de centralizar el poder. Entonces viene la lección histórica del siglo XX, básicamente 70 millones de muertes bajo el comunismo, ya sea pues, mundial. Demuestran que esta ideología, por más que se busque alcanzar, no justifica matar gente inocente, gente que no nada que ver. Después vienen alternativas viables probadas, que es reformas capitalistas, aplicar conceptos de capitalismo en el comunismo, lo que ha hecho que muchos como China se vuelvan países potencias mundiales que pues al fin y al cabo se quedan así porque es lo que les funciona. Por último, una conclusión chiquitica es que el comunismo en sí, la ideología comunista siempre va a fracasar por sus contradicciones y por su futuro utópico de que no es posible, porque hay muchos factores que no se tienen en cuenta. Entonces cuando aparecen estos factores fracasa inevitablemente. Ya dos conclusiones más grandes es que las buenas intenciones sin la comprensión económica generan despotismo, que es básicamente la concentración de poder y que ese poder se vuelva corrupto. Básicamente la justicia requiere un equilibrio entre oportunidad, libertad y responsabilidad, ya que este sistema comunista también lo que no se tiene en cuenta es que al fin y al cabo nos quita la libertad a todos, ya pues, ganamos lo mismo, no podemos hacer cosas que queramos, nos limitan. Y pues ya una invitación al diálogo, por así decirlo, pues una reflexión de que básicamente es una buena ideología en lo utópico, pero lo importante es seguir como la conversación de qué se puede cambiar, qué se puede aplicar, porque ni muy capitalistas ni muy comunistas, no, ni siquiera comunistas no, ni muy socialistas, pero el capitalismo al fin y al cabo muy extremo también genera problemas en la sociedad y la destruye. Entonces buscar un punto intermedio que logre una humanidad más sana es algo que le queda pendiente a la humanidad y probablemente con la diferencia, con la corrupción, con las mentalidades, probablemente se acabe la humanidad y no lleguemos a ese punto, pero es lo ideal, avanzar hacia un punto intermedio. Eso sería. Sí, efectivamente, el comunismo lo que suprime son las clases sociales. O sea, nadie tiene más, nadie tiene menos. El comunismo es que todo es un bien común para todos. O sea, la igualdad de clases. Eso es lo que existe en el comunismo. ¿Okay? Digamos, acá en esto también, bueno, no me problema, sí, me toca hablar después del marxismo. Digamos, acá logramos ver esa delgada línea que separa el socialismo y el comunismo, porque realmente tienen mucha relación. Digamos, desde el aspecto histórico, como el aspecto desde que aparece el pensamiento como tal por Marx. Digamos, cuando toman las revoluciones de Rusia por Lenin, que toma un marxismo leninista. Luego aparece la parte en China, que es por Mao Zedong, que Mao Zedong precisamente en uno de sus libros que se llaman Los Contrarios maneja precisamente las diferencias de poder también y maneja la parte de devolver al pueblo, que en ese momento sería el agro y el campesino, digamos la riqueza que debe fundamentar, y ya más adelante lo que planteaban también de con Fidel en Cuba, que Fidel lo que hace es tomar parte de todo ese movimiento y digamos hace como una mezcolanza y saca lo que es un movimiento como tal en Cuba. Nosotros teníamos un temor con nuestro amigo Pedro acerca de la política de expropiación que iba a hacer. Usted tiene muchas tierras, tiene mucho billete, venga, expropie, papá, eso lo repartimos aquí entre todos. Comunismo, todos estuvieron igual. Entonces, no podíamos tener
tener, y mucha gente vendió, mucha gente por temor a ser expropiado, vendió sus propiedades. Pues no alcanzó Petro a hacer esa vuelta. O la empezaban a pasar a mirar. Sí, correcto. Pero en las encuestas viene punteando el amiguito de Petro. Otro de los guerrilleros de las... No podemos entrar a hablar. No se habla ni de labor ni de política, profe. Pero Sí, tenaz porque de no hemos acuerdo. salido de Petro, y están la intención de voto 47% por Cepeda. Así es, profe. La economía para arriba. Lo que pasa Así es es, que, sí, digamos, señor. cuando se hace la adaptación de Seguidor que me conoce el estudio. vemos precisamente la mentalidad que tiene la salud. Y eso es parte de lo que tenemos que decir. Y la estrella, pues ya es el otro extremo, ¿no? Ese ya es Uy, no. el otro extremo, y es el que viene de segundo. Bueno, venía a trabajar. El Fajardo se llama. Mayo que hace. No hablemos de política. No peleemos. Bueno, muy bien. Entonces, terminemos con el imperialismo. El imperialismo, no, ya les digo, imperialismo. Y vamos entonces a llegar a esta parte de los modos de producción ya concretos, hablando del imperialismo. Y nos quedarían las escuelas o doctrinas económicas, como se dice más, para que puedan hacer su socialización dentro de 8 días. Correcto. Para que la puedan hacer. Cuando usted llame a una persona para No, parece que es Pero se parece mucho. ¿Es de los últimos? ¿Última generación? de hace 2 años, es el S22. Pero eso es abrir disque, Bueno, ya dura. Yo le dije a la idea que me lo hiciera. llegar en 2017. ¿Sí? Es largo. O sea, yo no me memorizo la historia, pero yo sé cómo. Ya quisiera, pero esos 7 millones de pesos me pueden servir. Yo por eso tampoco lo he cambiado. No vas a hacerlo. ¿Y eso qué quiere decir? Mañana me entregaré. Esta mañana
¿Dónde iba ese bus? Con el... Yes. Sound. Señora, hágame el favor y me haga el cariño, porque no me voy a parar allá. Pues no vamos a ir, vamos a cancelar eso. Bueno, pero digámosle a Samu, ¿será que podemos hacer mañana el video? ¿A qué hora? Pero dice, yo tengo entendido que los hombres... ¿A qué horas? El video de costo. No, es que Lo que aprendió inglés. ya se me fue la mitad de lo que... Bueno, buenas noches. Sebastián. Vamos a hablar sobre la introducción al imperialismo. El imperialismo es un sistema en el que un país tiene su poder sobre otros territorios mediante la conquista y la colonización o el control económico. Su finalidad es aumentar su influencia, obtener recursos y sus efectos han impactado profundamente la economía y la política, las relaciones internacionales hasta la actualidad. Bueno, entre 1850 y 1920, el imperialismo marcó uno de los periodos más intensos de la expansión y el conflicto en la historia. La expansión europea en África y Asia aumentó la competencia entre potencias. La conferencia de Berlín organizó el reparto de lo que generó tensiones. Estas rivalidades contribuyeron al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Finalmente, tras 1920, varios imperios se desintegraron, cambió el mapa político mundial y dando origen a nuevos estados. That's one.
Cristiana, ya presentaste también. Camacho Rodríguez, ya presentaste. Cruz Carrero, ya presentaste. Díaz Bejarano, ya presentaste. Sí, señor. Díaz Beltrán, ya presentaste, muy bien. Echeverrio Lave, ya presentaste. Esquivel Méndez, Design. no ha pasado. Design. Bueno, eres tú. Fernández Niño, ya pasaste todavía. Ok. Porero Sarmiento, ya no has pasado todavía. Fuentes Castillo, García Porero, García Porero, María Fernanda. Advance. González Espritia, Guaque Merchan, no he pasado. Gutiérrez Rincón, Gustavo Rojas, Gustavo ya pasó, efectivamente. Jiménez Rodero no ha pasado. Jiménez Torres, tú no has pasado. Lector Villarraga, no has pasado. Larios se queda. La Rota Guayón, ya pasaste. Linares Sánchez, Finance. Marrugo Gámez, ya estuviste, ¿no? Human. Martínez Montego, ya pasaste. Medina Aydán, Mora Lozano, ya pasaste. Mosquera Pantea, Muñoz Rodríguez, más pasado. Núñez Buitrago, No he pasado, pero estoy presente. Pulido Velandia, Rodríguez Ramírez, Yo ya pasé. Rodríguez Ramírez ya pasó. Romero Porras, ya pasó. Silva Lizarazo, Sopo Posada, Livio Ruiz, ya pasaste. Entonces el único fue el compañero que llegó tarde y no alcanzó a entrar en el grupo y ya había expuesto. Entonces, pero llegó, entonces vamos a ver la posibilidad de que se una al otro grupo para que pueda. Es igual, solo que la tela pues como Estructuralista lo tiene alguien, ¿sí? Estructuralista lo tiene. Son los monetaristas. Entonces, mi hermano, más bien, sí. Pero ojo, no. Escuela, tienes que buscarlo así. Escuela económica monetarista. Escuela económica monetarista. Y más bien hablas al respecto. ¿Ok? Entonces, ojo, está bien la pregunta. Ojo porque el próximo jueves arrancamos con las escuelas económicas y inician los mercantilistas, ¿no? Para que no haya las 6:15 estén aquí.
Entonces estoy pensando en lo siguiente. Voy a enviarles a sus correos, un glosario. Bueno, el glosario para que es un glosario de microeconomía, ¿correcto? 23 términos. Atención. TRM. Sabemos que TRM traduce tasa representativa del mercado. Ok. Pero en un párrafo, pues colocar, ¿no? Tasa representativa del mercado. Y en un párrafo, ¿qué es? O sea, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sí? En un párrafo, cada uno. ¿Ok? DTF, depósito de término fijo, VR, unidad de valor real, índice de precio del consumidor, Producto Interno Bruto, devaluación, revaluación, son los dos conceptos, inflación, deflación, crecimiento económico y desarrollo económico, hay diferencias, ¿correcto? ¿Qué es esto que utilizan de pleno empleo y eficiencia económica? Que eso es lo que buscamos, ¿no? Lo que se busca en la economía es que haya un pleno empleo y eficiencia económica. Estos dos términos van unidos. Los ciclos económicos, hay que mencionarlos todos. Recuperación, auge, recesión, depresión, expansión. Tasa de cambio, tasa de interés, tasa de usura, importación, exportación, balanza de pagos. Y ojo a estos últimos. Rendimientos a escala. Cuando hablamos de rendimientos a escala, se hablan de rendimientos a escala constantes, crecientes y decrecientes. Y es diferente a la ley de los rendimientos. La ley de los rendimientos crecientes y decrecientes. ¿Qué son las economías a escala? ¿Qué es eso de la mano invisible? ¿Quién habló de qué teórico habló de lo de la mano invisible? De la ventaja absoluta y comparativa, que lo mencioné cuando los estaba nombrando aquí, de Adam Smith, de Ricardo. ¿Qué consistía eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la ventaja comparativa y ventaja absoluta? Aquí hay un término, eso traduce en chichopiano, dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar. Y el famoso ceteris paribus, que creo que ya lo hemos mencionado acá, ceteris paribus en economía, que traduce que todos los demás factores permanecen constantes. Ok, entonces, cada uno va a resolver su cuestionario. No lo vayan a copiar porque no les va a convenir para el parcial. Es mejor que cada uno haga su glosario y me lo envíe. ¿Correcto? Y con base en ese glosario, hacemos el parcial. Correcto. Entonces el glosario me lo pueden entregar el mismo día al parcial, dentro de 15 días. Diseñenlo muy bien, estudienlo muy bien y con base en ese glosario sacamos los resultados. Sí, enviarlo. Por el y en físico también lo hago. Enviarlo en medio de se lo pueden enviar hasta dentro de 15 días. Sin embargo, yo se los voy a dejar primero para que lo vayan preparando. ¿El parcial es la siguiente semana? El parcial es dentro de 15 días. Dentro de 15, o sea, este no, sino el siguiente. Dentro de 8 días con la escuela económica. Correcto. Y ahí ya tenemos otra nota. Bueno, los que hacen falta acá, se supone que son de la escuela económica. Ok. Y luego
y el parcial, el glosario y el parcial. Y más bien vamos a dejar aquí las exposiciones, uno solo, ya sabemos de qué estamos exponiendo, y dejemos aquí la nota del glosario. El solo glosario va a tener otra nota. El solo glosario va a tener una nota.